Dale un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Fuerte el aplauso para Dios. Pueden tomar sus lugares. Buenos días y muchas bendiciones para todos. El jueves pasado nosotros tuvimos a bien comenzar una serie de enseñanza, la cual lleva como tema los secretos de la fe. ¿Cuántos estuvieron el jueves? Poderosa la palabra. Los que no tuvieron, me imagino que pudieron escucharla en audio a través de las redes, ¿verdad? Y el jueves pasado comenzamos a hablar acerca de cómo nosotros obtenemos fe. Y estuvimos hablando específicamente sobre lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Y el texto griego añade: de los que le buscan diligentemente. Y básicamente estuvimos explicando que Dios desea y Dios demanda que cada uno de nosotros tenga fe. Y si Dios demanda que cada uno de nosotros tenga fe, cuando es imposible obtenerla, entonces, humanamente hablando, tenemos derechos a desafiar su justicia. Pero sin embargo, Dios en su palabra ha provisto la manera por las cuales todos nosotros podemos obtener fe. De manera que el culpar a Dios por nuestra falta de fe es ignorancia. Dígalo conmigo: el culpar a Dios por nuestra falta de fe es ignorancia. El usted tener poca fe o una gran fe no es culpa de Dios, porque Dios es el generador de la fe. Y Dios, a través de su palabra, te dice cómo usted puede crecer en fe. Así que dígale al que está a su lado: este mes de febrero es un mes para que nosotros podamos crecer en fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mientras más palabra de Dios usted escucha, más habilidad tendrá en su espíritu de asimilar la palabra de Dios, y se va formando como un ciclo espiritual entre oído y palabra de Dios. Mientras más palabra de Dios usted escucha, más usted ejercita sus sentidos espirituales. Es por eso que el apóstol Pablo habla de ejercitar nuestros sentidos espirituales. El apóstol Pablo habla de tener un oído pronto para escuchar la palabra. Y el apóstol Santiago dice que no podemos ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. De manera que hay un ciclo entre escuchar la palabra y el practicar la palabra, porque finalmente eso es lo que va a producir lo que es la fe. Y la fe traerá a la existencia aquellas cosas que usted no puede tocar, aquellas cosas que usted no puede palpar, aquellas cosas que usted no puede ver. Pero la fe tiene tanto poder que trae a la existencia lo que no existe. Yo no sé si usted me está siguiendo en el día de hoy. Dígale al que está a su lado: la fe llama las cosas que no son como si fueran.
Amén. Y hoy es el segundo día y le expliqué que hace 10 años yo estuve desarrollando esta serie. El Señor nos dio mucha revelación acerca de lo que es este tema de la fe. Y duramos como 4 meses solo hablando de la fe. Y la iglesia en ese tiempo alcanzó un nivel de fe extraordinario. De tal manera que en este altar nosotros vimos con nuestros ojos milagros creativos. Vimos a Dios haciendo tantas sanidades milagrosas. Vimos a Dios poniendo curvatura en pies planos. Vimos a Dios llevándose todo tipo de dolencia. Vimos a Dios llevándose, arrancando todo tipo de enfermedad. Vimos a Dios proveyendo y supliendo en el área económica. Incluso en una ocasión hasta le aparecieron dinero a personas en los bolsillos. No sé si usted me está entendiendo. ¿Cuántos recuerdan eso? Que orábamos para que le apareciera dinero a la gente en los bolsillos. Yo sé que hay gente que no va a creer esto, pero aquí lo vimos eso. ¿Cuántos recuerdan eso? Que hay incluso un niño que pasó con los bolsillos vacíos, el Señor le puso dinero en los bolsillos literalmente. O sea, nos metimos como iglesia en una fe loca. Amén. Hace 10 años que nosotros experimentamos todo esto. Y en estos días, mientras yo he estado meditando en la palabra y he estado meditando en la situación que está viviendo el mundo, pude observar en mi espíritu que hay muchas personas que se han debilitado en la fe. No solo en esta congregación, sino en muchas congregaciones. Hay personas que han perdido de vista al Cristo de los milagros. Hay personas que han perdido de vista a un Dios de poder. Hay personas que ya no están creyendo que Dios es capaz de sanarlos. Personas que ya no están creyendo que... Y por eso quise traer nuevamente, porque vale la pena, quise traer nuevamente este tema, los secretos de la fe. Yo no sé qué tiempo vamos a durar, porque aquella vez duramos 4 meses. No sé qué tiempo vamos a durar fluyendo en este tema, pero la idea es que usted vuelva a alcanzar un nivel de fe extraordinario. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que tú le digas la enfermedad te va de mi cuerpo. Que tú le digas la dolencia te va de mi cuerpo. Que tú le digas la hernia te va de mi cuerpo. Que tú le digas el virus te va de mi cuerpo. Porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Y Él crucificó toda dolencia. Él crucificó toda enfermedad. Y por su llaga yo he sido sanado. Y por su llaga yo he sido curado. Y hay un versículo clave que le quiero enseñar en el día de hoy. Y se encuentra en Hebreos capítulo 11, su versículo 1. Es un versículo familiar para muchos de nosotros. Porque este versículo describe, define qué es la fe. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay otras traducciones que nos arrojan un poquito más de luz acerca de esta poderosa definición. Como por ejemplo la traducción de Mofa de este versículo dice: ahora la fe significa que estamos seguros de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos.
Pero hay otra traducción que dice: la fe es dar sustancia a las cosas que se esperan. Pero hay otra traducción, aún mucho más poderosa, que dice: la fe es el hecho de garantía de que las cosas que hemos esperado son finalmente nuestras. De manera que en este pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 1, en este pasaje Dios nos está diciendo lo que es la fe. Hay muchas clases de fe, pero en términos generales, en términos normales, es importante que entendamos que toda persona, salva o no salva, tiene alguna clase de fe. Por ejemplo, hay una fe natural que todos los seres humanos tienen, porque la palabra fe también significa confianza, seguridad. Y hay personas, por ejemplo, que tienen fe en su médico. Ellos van a un consultorio médico y sin preguntar cuáles fueron las calificaciones que ese médico obtuvo en la universidad, sin preguntar muchas veces en qué universidad estudió y se graduó, las personas entienden que como está en un consultorio médico, es un médico preparado y aprobado, y depositan su fe, su seguridad en el médico y en lo que le diga el médico. Eso es una fe natural. El médico entonces te hace un chequeo rutinario y determina que ciertas partes de tu cuerpo no andan muy bien. ¿Y sabe qué hace el médico? Te receta unos fármacos, te receta unos medicamentos y te dice: ve a la farmacia y compra estos medicamentos, tómate 2 en la mañana, 1 en la tarde y este en la noche. Y sin tú saber lo que dice la receta, porque son como unos garabatos que muchas veces no entiende, sin usted saber lo que dice la receta, usted tiene fe en el médico. Toma la receta y se va a la farmacia. Pero también tiene fe en la persona que trabaja en la farmacia. La persona que trabaja en la farmacia es especialista leyendo este tipo de garabatos porque estudió para eso. Y agarra la receta tuya y dice: oh, son 3 medicamentos que el médico te recetó, este y este. Y entonces va al mostrador, toma los medicamentos sin usted saber muchas veces qué rayos son esos medicamentos y le despacha los medicamentos. Y entonces usted, con más fe todavía, agarra esos medicamentos sin pensarlo 2 veces, toma un vaso de agua y comienza a tomarse los medicamentos. Usted tuvo fe en varias personas. Tuvo fe en el médico, tuvo fe en la clínica o en el hospital, tuvo fe en la farmacia y en el trabajador de la farmacia, y tuvo fe en el mismo medicamento. Esa fe natural todo el mundo la tiene. Es una fe humana. Ahora, Hebreos capítulo 11 versículo 1 no está hablando de esta clase de fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1 no está hablando de esa fe humana natural, de esa confianza que el hombre tiene en otra persona. Hebreos capítulo 11 versículo 1 está hablando de una fe sobrenatural, no de una fe humana, no de una fe natural. Está hablando de una fe sobrenatural. Está hablando de una fe que cree con el corazón en vez de creer con los sentidos. Porque la fe natural es una fe que cree por los sentidos. Usted apela a sus sentidos naturales
y se toma el fármaco. Usted apela a sus sentidos naturales y toma la decisión de hacer exactamente lo que el médico te ha recetado, lo que el médico te ha indicado. Esa fe es una fe que está basada en los sentidos físicos. Pero la fe que habla la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es una fe que no está basada en los sentidos. No depende de cómo tú te sientas físicamente, alábale que Él vive. No depende de cómo tú te sientas en los bolsillos, sino que depende, gloria a Dios, de una palabra que Dios ha depositado en tu vida, de una palabra que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso la fe es apoderarse de las irrealidades de la esperanza y traerlas al reino de la realidad. Vuelvo a repetir eso porque es bien profundo. La fe es apoderarse de las irrealidades de la esperanza y traerlas al reino de la realidad. Porque la fe nace de la palabra de Dios. Pastor, yo quiero que usted me aplatane eso. Se lo voy a aplatanar ahora. Usted espera tener dinero para hacer su compra, y humanamente hablando no tiene posibilidad de hacer una compra como usted quiere hacerla, pero usted espera tener esa compra. Esperar viene de la palabra esperanza, hacia el futuro. La fe te dice, ya tú tienes la compra. Usted espera tener una casa y la visualiza. En el momento la casa es irreal, porque tú no la puedes tocar, tú no la puedes disfrutar, pero la fe te dice, tú tienes la casa. Toma la llave y abre la casa y entra en tu casa. Tienes que verte ya dentro de la casa. Hello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tú deseas tener un auto de esta forma, de esta manera. Eso es en el momento, no es real, es irreal. No existe físicamente. La fe dice que ya tú tienes el auto. O sea, la fe es capaz de traer a la existencia lo que no existe. Por eso el texto que leímos de Hebreos capítulo 11 versículo 1, en resumen, ese texto lo que dice es que la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Y yo quiero que usted lo repita conmigo porque quiero que usted se introduzca en este mundo de fe. Repita conmigo, la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Comienza a pensar de cosas que no se ven y que usted necesita, que usted anhela. Comience a pensar en este momento en esas cosas que tú no la puedes ver, la puedes visualizar en tu mente, pero no la puedes ver con tus sentidos físicos. Comienza a pensar en la casa que tú necesitas. Comienza a pensar en el empleo que tú necesitas. Comienza a pensar en los ingresos que tú necesitas. Comienza a pensar en el auto que tú necesitas. Comienza a pensar en el vehículo que tú necesitas. Comienza a pensar en el puesto de trabajo que tú necesitas. Comienza a pensar en todas aquellas cosas
que son necesarias para esta vida. Porque en el cielo no tendremos necesidad de tener fe. ¿Para qué tú necesitas fe en el cielo? La fe se necesita para sobrevivir aquí en la tierra, y más en este tiempo de pandemia. Entonces comienza a visualizar en todas aquellas cosas que son necesarias para tu subsistencia, que son necesarias para tu vida, para la comodidad de tu casa, para la comodidad de tu familia, para tu moverte de un lugar a otro, para tu desenvolverte en esta vida. Comienza a pensar en todas esas cosas. Entonces la fe es la sustancia, es la realidad de las cosas que no se ven. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Como por ejemplo, tú esperas tener el dinero para comprar tal o cual cosa, o construir tal o cual cosa. La fe te dice lo siguiente: ya lo tienes. Ese amén como que está pobre. No te preocupes, que yo voy a buscar la forma de que usted entienda esto. Muchos de ustedes están esperando quizás un dinerito para cumplir con algunas obligaciones, como yo estaba en estos días, que necesitaba unos dineritos para cumplir con ciertas obligaciones. La fe te da la seguridad de que tendrás el dinero cuando tú lo necesites. Cuando tú lo necesites. Suena lindo, suena hermoso escuchar este tipo de enseñanza, pero créame que tienes que ejercitar tu hombre espiritual para que pueda montarte en este vehículo llamado la fe. Porque una cosa es escuchar una enseñanza poderosa que haga que usted diga wow, y otra cosa es usted está en el campo de batalla y creerle a Dios. Algunas personas muy cercanas a mí saben de lo que le estoy hablando. Yo estaba con unos compromisos que no son de muchachos, de niños, son de hombres. Y yo estaba orando, y Dios entonces siempre busca la forma, siempre busca la manera de traer la provisión. Y yo estoy hablando de provisiones que se manifiestan en el mundo natural. Porque si solo se quedan en el mundo espiritual, ¿de qué me sirven? Si la casa se queda en el mundo espiritual, no podré disfrutarla nunca. Si el auto se queda en el mundo espiritual flotando en las nubes, no lo voy a disfrutar nunca. Si el dinero se queda en las nubes y existe en el mundo espiritual, ¿cómo le pago al banco? ¿Cómo compro en el supermercado? Porque usted le dice a un montón de creyentes: ¿cómo tú estás? Estoy en victoria, estoy bendecido. Pero la bendición de ellos está en una nube. Y la gente que sabe de cibernética sabe lo que significa en este tiempo tener ciertas cosas en la nube. La gente que sabe de cibernética y de tecnología sabe lo que significa tener cosas en una nube. Son reales, pero para tú disfrutarla tienes que sacarla de esa nube. La fe es capaz de mover la rueda misma de la creación. La fe es capaz de mover personas que tú no conoces para que te bendigan. En una ocasión necesitaba algo de dinerito, un dinerito, porque los hombres de Dios viven por la fe. Necesitaba un dinerito y Dios tocó a alguien. Soler, gracias a Dios, estaba presente ahí. Y Dios tocó a alguien para que me llamara y ni siquiera hablaba español.
hablaba francés, de Francia. Usted, el pastor Calvin Figuereo, ni sabía el nombre muy bien. Dios me habló para que te mandara una ofrenda. Yo nunca en mi vida he visto a ese hombre. Pero déjame decirte algo. Eso Dios lo hace todos los meses. No fue esa ocasión. Todos los meses Dios le habla a alguien. Dios trata con alguien. Dios le revela algo a alguien. Es por eso que en cualquier momento el Señor me da los millones que necesitamos para construirle su casa. Yo soy un hombre que no razono, ni me doblego, ni me rindo. Ni un paso atrás, ni para coger impulso. Hay gente que se han desesperado. Hay gente que se han desmontado de la barca. Pero el que se mantiene montado en esta barca verá con sus ojos todo lo que Dios le ha prometido. Verá con sus ojos todo lo que Dios le ha dicho. Yo sé que muchos de nosotros estamos esperando una bendición para cumplir con ciertas obligaciones. La fe lo que hace es lo siguiente: la fe te da la seguridad de que tendrás el dinero exactamente cuando tú lo necesites. Aquellos que han construido su casa saben de qué le estoy hablando. Porque a mucha gente Dios le ha dado casa aquí en la iglesia. A mucha gente Dios le ha dado vehículos. A muchas personas Dios le ha dado provisiones sobrenaturales. Porque una cosa es usted disfrutar de las obras de sus manos, de su trabajo. Y otra cosa es cuando Dios te abre la puerta. Porque hay gente que dice: no, fui yo que me fajé. No, yo soy un hombre que trabajo y produzco. Pero si Dios no te diera la fuerza y la salud, y si Dios no te proveyera las oportunidades que te da el Señor, tú no pudieras producir lo que produce. No hubiera forma de que tú produzcas lo que produce. Y más en este tiempo de tantas enfermedades. Y más en este tiempo de pandemia. Cuando la pandemia estaba en su buena, que comenzó los primeros meses de marzo, que me quedé varado en la ciudad de Dallas, Estados Unidos. Habían días en que yo me sentía bastante triste emocionalmente hablando. Gracias a Dios que yo siempre me he sustentado y me he apegado a la palabra de mi Padre Celestial. Pero me sentía solo, me sentía lejos de mi familia, lejos de mi gente, en un país extraño. Fui para durar 20 días y duré 4 meses y pico allá varado por la pandemia. Gloria a Dios. Fui con recursos limitados. Fui con recursos limitados, con una economía limitada para durar solamente 20 días. Íbamos a inaugurar la iglesia nuestra allá en Dallas. Y ocurrió lo inesperado. Esta pandemia comenzó a propagarse como nunca antes se había propagado. Y habían días en que yo me sentía sin fuerzas. Habían días que yo estaba llorando como si fuera un niño. Porque el asunto era un asunto espiritual, y al ver aún mucho más como compañeros de milicia partían como resultado de esta enfermedad. Muchos amigos, colegas en la ciudad de Nueva York partieron con el Señor. Y en ese momento de tristeza, de angustia, en ese momento de mucha amargura, el Señor me dijo: ve al Salmo 27, versículo 1, donde dice: el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré?
Así que dígale al que está a su lado: el Señor es tu fortaleza. Y esa palabra de fe resonaba en lo más profundo de mi corazón, porque la fe es simplemente eso. La fe es fe en su palabra. Amén. Y yo sé que a muchos de ustedes Dios lo ha fortalecido en medio de esta pandemia. A muchos de nosotros el Señor nos ha cubierto, nos ha librado. Amén. Porque si Dios determinó que en esta vuelta tú no te vas con Él, no te vas con Él. Yo creo esa palabra, yo creo en la predeterminación, en la predestinación en cuanto a lo que es el propósito. Muchos hombres de Dios partieron porque le llegó su hora. Porque si no hubiese sido así, entonces la misma palabra se contradijera. Le llegó su hora. Adoradores han partido con el Señor porque le llegó su hora. Le llegó su graduación. Profetas, evangelistas, pastores han partido con el Señor porque le llegó su hora. Hay hombres en la Biblia que partieron a de tiempo, muchos de ellos, y otros fueron perseguidos y fueron decapitados. Yo no sé por qué la gente que no conoce la palabra se entristece cuando ve este tipo de cosas. Si los apóstoles que andaban con Jesús, todos ellos fueron perseguidos y todos ellos fueron martirizados y todos ellos murieron como mártir, con excepción de Juan, que murió de muerte natural. Los demás murieron decapitados, murieron en el circo romano, fueron puestos en Roma como pote de luces. Lo encendieron la ciudad con muchos de ellos. Otros eran llevados al circo romano y con su libro negro en el pecho morían adorando y glorificando a Dios, porque es de gran gozo y es una bendición la muerte en el Señor. Es importante que usted entienda eso. Amén. Pero Dios ha librado a muchas personas y ha hecho milagros en este tiempo de pandemia. Amén. Y yo sé que muchos de nosotros, si no fuera por el Señor, ya no estarían aquí. La Biblia dice: el Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor es la fortaleza de nuestras vidas. Y todos nosotros tenemos una vida física, pero también tenemos una vida espiritual. Y el Señor es la fortaleza de nuestra vida completa, tanto física como espiritual. Hay mucha gente que quiere recibir y después de recibir, entonces quieren creer que lo tienen, y así no funciona. Si usted creyera después que recibiera, no fuera fe. Usted debe creer sin todavía haber recibido. Dígale al que está a su lado: tienes que creer primero y entonces recibirás. No al revés. No recibir y luego creer, sino creer primero y luego recibir. Hay que recibir después que usted cree. Amén. De manera que podemos decir que sabemos que la palabra de Dios es verdadera, pero no lo sabremos hasta que hayamos actuado en ella y hayamos cosechado sus resultados. Tenemos que poner la palabra en acción y cosechar sus resultados, porque la fe es darle sustancia a las cosas que se esperan. Escribe esa palabra por ahí en una esquina. La fe es darle sustancia a las cosas que se esperan. Algunas personas dicen: yo tendré eso en cualquier momento.
Algunas personas dicen, ese dinero en cualquier momento me llega. Algunas personas dicen, yo tendré ese auto en cualquier momento. Eso se llama esperanza. La fe dice, lo tengo ahora. Tengo el auto ahora, tengo la casa ahora. Pero pastor, no la estoy mirando. Es que la fe llama las cosas que no son como si fueran. John Wesley dijo una vez que el diablo le ha dado a la iglesia un sustituto para la fe. Uno que se parece y suena mucho como la fe. Tanto que algunos pueden pensar de forma distinta o diferente. Incluso hay muchas personas que no pueden ver la diferencia, decía John Wesley. Y él le llamó a este sustituto, le llamó asentimiento mental. ¿Y qué es un asentimiento mental? Se lo voy a explicar. Hay mucha gente que lee la palabra, lee la Biblia, lee la palabra de Dios y está de acuerdo que la palabra de Dios es verdad, pero solamente están de acuerdo que es verdad con sus mentes. Y eso finalmente no produce ningún resultado. Es la fe del corazón, aquella que recibimos de Dios, la que produce resultado. Usted puede creer mentalmente que eso es verdad, pero si usted no lo cree con el corazón, nada va a pasar. Es como la salvación. Gente que usted le habla de Jesús y ellos dicen, yo sé que Jesús es bueno, yo sé que el evangelio es lo mejor que hay, pero yo no quiero entregar mi corazón a Jesús ahora. Ellos mentalmente tienen conocimiento de que Jesús es lo mejor que hay, pero no lo han creído con su corazón, porque el que lo cree con su corazón lo confiesa y se entrega a Él. Así mismo es la fe. La fe del corazón es aquella que se recibe de Dios. Abra su Biblia conmigo en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. La palabra dice en Marcos 11, 23 y 24: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis cuando oréis, ¿verdad? Creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo tú crees que lo vas a recibir? Con el corazón. ¿Cómo podemos decir tener esta fe del corazón si solamente estamos de acuerdo mentalmente con la palabra? El asentimiento mental te dice, yo sé que la palabra de Dios es verdad. Yo sé que Dios ha prometido sanidad para mi cuerpo, pero por alguna razón yo no puedo recibir esa sanidad, no puedo obtenerla. No lo entiendo. Sin embargo, la fe verdadera en la palabra de Dios dice, si la palabra de Dios lo dice, entonces así es. Si la palabra de Dios lo dice, entonces esa sanidad me pertenece, es mía. Si la palabra de Dios lo dice, yo tengo ese milagro. Si la palabra de Dios lo dice, esa dolencia ya no la tengo, lo tengo. Tengo el milagro, aunque no lo pueda ver. Yo sé que esto suena ilógico. Es que la fe nada tiene que ver con los sentidos. Es que la fe nada tiene que ver con la lógica. He oído a algunas personas decir, pero pastor, todavía no he recibido por lo que tanto yo he orado.
todavía no he visto por lo que tanto yo he clamado. Y yo le contesto a esas personas que han dicho esas cosas: si ya tú lo tuvieras, no tendría necesidad de creerlo, porque ya tú lo sabrías que ya lo tienes. Entonces te toca dar el paso. Tienes que dar el paso de creerle a Dios para llegar al saber, al experimentar. Hay que dar el paso de creerle a Dios. Demasiadas personas quieren saberlo desde el punto de vista en el que ya ha sucedido, y entonces luego creerlo. Tenemos que creerlo porque la palabra de Dios dice que ese milagro es nuestro, que esa sanidad es nuestra, que esa provisión es nuestra, y entonces se va a materializar. Nota que el versículo citado anteriormente dice que el recibir viene después del creer. Diga conmigo: el recibir viene después del creer. Dice el texto: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirá. ¿Ves? Al orar, creer que lo recibirá y os vendrá. Jesús está diciendo en la palabra, Jesús estaba diciendo simplemente: tienes que creer que lo tienes antes de que puedas recibirlo. Se le fue esa. Dígale al que está a su lado: tienes que creer que lo tienes antes de que lo puedas recibir. Amén. Nunca podremos recibir sanidad si primero no creemos que ya la tenemos. Pastor, pero es que yo siento los síntomas en mi cuerpo. Pastor, pero yo siento que la pierna me está doliendo. Pastor, pero yo siento que la columna me está doliendo. Pastor, pero yo siento que el brazo me está doliendo. Tienes que creer que ya tú estás sano, aunque sientas los dolores. Y no creer con la mente. No es que te pongas de acuerdo con tu mente y creer que estás sano con la mente. Es creerlo con el corazón, para que se pueda producir la sanidad, para que pueda ver los resultados. Amén. Ay, pastor, pero cuando me acuesto, los dolores que yo siento son terribles, son horribles. Muchas veces me siento aconcojado, muchas veces me estoy lamentando, y muchas veces estoy esperando que todos estos síntomas se vayan, y mis sentidos físicos comienzan a acusarme y a decirme: ve que la fe no funciona, ve que tu oración no pasa del techo. Te estás dando cuenta que ya Dios no sana, o que ya Dios no te quiere. La fe, escucha bien esto, es la evidencia de las cosas no vistas. Y esto es uno de los grandes misterios de la Biblia, que por eso le quiero dar la serie completa, para que entiendan esta clase de fe de la que le estoy hablando. Una fe que es capaz de traer a la existencia, y lo vamos a ver aquí, cosas que van a aparecer de repente. La fe es capaz de traer a la existencia lo que no existe. Pero hoy en día hay demasiada gente que tienen una fe como la de Tomás, cuando deberían tener la fe de Abraham, no la de Tomás. Tomás dijo: si no viere con mis ojos, no creeré que Él ha resucitado. Porque es lo que dijo Tomás: si yo no lo veo con mis ojos y lo toco,
Yo no voy a creer que Él ha resucitado. Mientras que Abraham no titubeó ante la promesa de Dios, sino que la palabra dice que Él se fortaleció en fe. Y vamos a ver los dos ejemplos, y con esto vamos a terminar por hoy, porque es una serie que vamos a estar explicando paso por paso, porque la meta es que tu fe crezca, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aquí no vamos a meter en un ambiente donde las enfermedades van a desaparecer así, instantáneamente. Donde las dolencias van a desaparecer instantáneamente. Apenas comenzamos el jueves y Rudy me dijo: ay, pastor, me siento mejor. De aquí a que terminemos la serie, muchos serán restaurados por completo en su cuerpo físico. Vaya conmigo a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 24 hasta el 29, para que vean cuál era la fe de Tomás. Una fe basada en los sentidos. Juan 20, 24 hasta el 29. Juan capítulo 20, del 24 hasta el 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No sea incrédulo, te dice Dios en esta mañana, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me ha visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás se expresó de esta forma. Tomás se expresó de esta manera porque Tomás vio con sus ojos cuando a él le clavaron los clavos. Tomás vio con sus ojos cuando esa lanza atravesó su costado. Tomás vio con sus ojos cuando él se desangraba en la cruz. Tomás vio con sus ojos cuando él expiró y le entregó su espíritu a Dios. Lógicamente hablando, Tomás dijo: es imposible que él resucitara, porque nadie jamás lo ha hecho. Es imposible que él volviera a vivir. Yo lo voy a creer cuando yo lo vea. Así hay mucha gente que hasta que no lo ven, mi hermano Griffin, no lo creen y se desesperan, porque el no ver desespera muchas veces. Por eso que la palabra dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Diga conmigo: Moisés se sostuvo como viendo al invisible, porque la fe lo sostuvo. Lo que te va a sostener en esta pandemia es la fe. No es la droga, no es el alcohol, no es el ocio, no es una música romántica. Ay, para poder dormir tengo que escuchar esta música. Es Jesús, es la fe en Jesús la que te va a sostener. Dígale al que está a su lado: la que te va a sostener en medio de esta prueba es la fe.
No es ni siquiera la vacuna, es la fe. Porque hay gente que se están muriendo con todo y vacuna. Y hay gente que la vacuna lo ha empeorado. Porque su organismo no asimila ese tipo de vacuna. No abra los ojos que eso es verdad. De manera que la vacuna no resuelve el problema del todo. Porque aunque nos vacunen, seguiremos usando la mascarilla, no se sabe hasta qué tiempo. Aunque nos vacunen, tenemos que mantener el distanciamiento social. No me abra los ojos que eso es así. No se sabe si esto se va a terminar o en el 2022 o en el 2023. Todavía no se sabe. Tampoco se sabe si después de esto viene algo peor. Entonces, ¿te va a basar en la ciencia o en el Dios que da la sabiduría? Ahora la gente con un miedo. Ay, pastor, no se puede dar 7 horas porque nos vamos a enfermar todo. Eso es ser imprudente. Pero vete a ver cómo están los bares. Vete a ver cómo están los bares llenos de gente bebiendo y sin usar mascarilla. Vete a ver cómo se pone el Osu, el supermercado, lleno de gente. Vete a ver cómo se ponen los bancos aquí, llenos de gente. ¿Y por qué te va a matar ese virus en una iglesia? Ponte a pensar en eso. ¿Por qué en la iglesia que te vas a matar? Yo no creo en eso. Usted alabe si usted quiere, pero yo no creo en eso. Y no es que seamos imprudentes, porque me he pasado en toda esta temporada hablando de la prudencia. ¿Sí o no? Y nosotros vamos a dar nuestras actividades como todo el mundo la ha dado, con prudencia. Vamos a darlo allá afuera y en vez de meter 600 personas, vamos a meter 200 y pico o 300. Y con su distanciamiento, todo el mundo con mascarilla y con gel. Como todo el mundo ha hecho sus actividades y nadie se ha muerto en la iglesia. Nadie se ha contagiado en la iglesia. No podemos tener una fe como la de Tomás. Tenemos que tener una fe como la de Abraham. Vamos a comparar ahora la fe de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 17. Con este texto voy a terminar porque el tiempo ha pasado bastante rápido. En la iglesia es donde el tiempo más rápido pasa. Si estamos mirando Netflix, ay, qué rápido se terminó la película. Queremos seguir ahí conectados. Si estamos en la iglesia, ay, que el pastor termine rápido, que ya es tarde. ¿Qué generación nos ha tocado pastorear en este tiempo, Dios mío? Señor, dame sabiduría para bregar con tu pueblo, con tu iglesia, porque es tuya. Romanos 4, del 17 al 21. Romanos 4, del 17 al 21 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Él no consideró su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Él había prometido. Creyó esperanza contra esperanza.
creyó esperanza contra esperanza. Eso significa que él no consideró que su cuerpo estaba débil. Él no consideró que tenía casi 100 años. Tampoco él razonó la condición de su esposa Sara, que tenía 90 y pico de años. Hace tiempo que ya no menstruaba. Y cuando la mujer no menstrua, no ovula. Y por lo tanto es imposible que salga embarazada. Pero Abraham no razonó nada de eso, y tampoco Sara. Se rieron más bien y se gozaron, porque la promesa de Dios era real. Y hay cosas que Dios te dice que humanamente hablando es difícil de que sea cierto. Alábale que Él vive. Pero a ti no te mandaron a razonar, a ti te mandaron a creer. A ti te mandaron a creer. Deja que el médico razone, pero no tú. Dígale al que está a su lado: deja que el médico razone, pero no tú. El médico te ha dicho no podrás caminar, Dios dice va a caminar. El médico te ha dicho el cáncer te va a matar, Dios te dice no, te voy a hacer el milagro, y tú predicarás y testificarás las grandezas de Dios. Tienes que creerlo con todo tu corazón. Póngase de pies. Hay gente que dicen: oren por mí porque creo que tengo cáncer. Si eso es lo que tú crees, el cáncer te va a llegar. Hay gente que dicen: ore por mí porque creo que tengo un tumor, creo que es una hernia que tengo. Si tú lo crees, tendrá una hernia, porque la palabra dice: conforme a como tú has creído, así será hecho. ¿Y por qué no dicen: sigan orando porque Dios me sanó, sigan orando porque Dios me liberó? ¿Por qué usted no dice eso? Hay gente que dice: oren por mí porque no tengo que comer en la casa. Pues no tendrá que comer, porque ya lo dijiste: no tengo que comer en la casa. No tengo dinero para comprar, nunca tendrá. Porque conforme a lo que tú has creído, así te será hecho. Cambia el lenguaje. Dígale al que está a su lado: es hora de que cambie tu forma de hablar. Si usted no entiende, mejor ríase como se rió Sara. Hello. Porque hay palabras que no le entendemos en el momento, pero no razones. Ríete mejor, ríete y gózate, pero no las razones. ¿Cuántos tienen promesa de Dios aquí hoy? Levanten sus manos los que tienen promesas. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Dios, aleluya. Aleluya. Y di conmigo: Señor, yo creo hoy Yo creo hoy que todo lo que tú me has prometido, que todo lo que tú me has prometido, según tu palabra, según tu palabra, es verdad y es verdad, y es real. y es real. Y yo me apropio Me apropio de esas irrealidades de esas de la esperanza esperanzas y traigo y traigo esas irrealidades al mundo al mundo de la de la realidad. realidad, Porque la fe porque la fe es la sustancia es la sustancia de las de cosas las cosas. no vistas. Y yo creo Yo creo que en este mes en este mes de febrero de febrero yo veré veré en el mundo real en el mundo real lo que estoy percibiendo lo que estoy percibiendo en el mundo espiritual. en el mundo espiritual. Yo creo en tu provisión Según tu provisión sobrenatural. sobrenatural. Y a partir de hoy A partir de hoy voy a cambiar voy a cambiar no solo mi forma no solo mi forma de pensar, de pensar, sino mi forma sino mi forma de hablar. de hablar. Y voy a confesar Voy a confesar exactamente exactamente lo que tu palabra dice lo que tu palabra dice acerca de mí. acerca de Y tu palabra dice tu
palabra dice que ya yo estoy sanado que ya estoy sanado, y que por tus que llagas por tus llagas yo he sido sanado. he sido sanado. Y tu palabra Tu dice palabra dice que yo tengo todo que tengo todo lo que yo necesite, lo que necesito, porque tú has provisto porque tú has provisto todas mis necesidades todas mis necesidades conforme conforme a tus tus riquezas riquezas en gloria. en gloria. Y yo deposito Deposito mi confianza mi confianza en tu palabra. en tu palabra. Ayúdame, oh Dios, Ayúdame a crecer a crecer en fe. en fe. Que no hable palabra de temor, Que no hable palabra de fe, que no hable palabra de duda, no hable palabra de duda. que si me da una gripecita, Si me enfermo, no diga cuidado si es el virus que tengo, sino que diga yo estoy sano ya por la llaga de Cristo, ya yo estoy libre por la llaga de Cristo. ¿Cuántos lo están creyendo de corazón? aleluya. Créelo, créelo con todo tu corazón. Diga yo lo creo con todo el corazón. A tus Yo lo creo, yo lo creo. Dígalo conmigo, yo lo creo, yo lo creo. Yo creo que esa molestia en mi cuerpo se va. Yo creo que esa dolencia se va de mi cuerpo. Créelo, esa debilidad se va de mi cuerpo. Lo creo, lo creo, lo creo. donde nadie me puede cenar. Me perdonaste, Créelo. me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Créelo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar. Que estar a tus pies. No hay lugar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que Padre estar amado, a tus pies. oramos por la recuperación de Guadalupe Santana, la cual fue operada. Gracias porque tú fuiste su médico y te damos gracias por su